Colombia, inseguridad y corrupción. Lo que tenemos como planteamiento de nuestros expositores no es sino la descripción de una situación de crisis muy grave, que se compara en términos de ser peor con el momento en el que en Colombia se instaló un gobierno financiado por el narcotráfico con el expresidente Samper, que se presenta en el marco del crecimiento de los cultivos de coca y producción de cocaína en unos límites nunca conocidos por Colombia, que es el primer país productor de coca y de cocaína en el mundo, que presenta prueba de parte de la gente del propio equipo del actual presidente Gustavo Petro de un financiamiento electoral ilegítimo y de actos muy claros de corrupción, con escándalos públicos, que muestra que el crimen organizado transnacional está presente hoy día en el gobierno de Colombia y que hay una altísima probabilidad de impunidad, que refleja que lo que está viviendo Colombia no solamente es inseguridad y corrupción, sino una creciente incertidumbre que ha producido la salida de 500.000 de colombianos en un año, lo que de mantenerse o agravarse podría dejar en una escala menor lo que ha pasado en los últimos 25 años en Venezuela, que ha expulsado casi 8 millones de venezolanos. Si esta cifra de expulsión de colombianos sigue, Colombia va a avanzar mucho más allá, porque tiene además mucha más población, al desastre venezolano que hoy día aflige a las Américas y al mundo. Se ha mostrado también aquí que hay delincuencia controlando la política, que el crimen está en las instancias de la política. Se ha presentado una realidad muy grave de que la fuerza pública no tiene respaldo gubernamental ni político y por lo tanto los niveles de seguridad son mínimos o no existen, y que además de aquello hay un ataque a la seguridad, hay un ataque a las instituciones y a la democracia, que es un ataque a Colombia, pero que ahora se está produciendo desde adentro, no desde fuera. Porque quienes atacan y desestabilizan la institucionalidad, la democracia, la seguridad del pueblo colombiano están en el gobierno. En este marco de referencia, en esta realidad objetiva tan grave, ¿qué podemos ofrecer como conclusiones? Primero, recordar que el gobierno de Colombia hoy día es un gobierno de minoría, como la mayoría de los gobiernos de América Latina. El actual presidente Petro representa simplemente una fracción de lo que es la voluntad popular colombiana, convertida en mayoría por efecto de la segunda vuelta, agravada por el hecho de que él mismo destroza su coalición y acrecienta esa situación de minoría para reemplazarla por el discurso populista que desde el gobierno amenaza quebrar la institucionalidad y el sistema democrático. Segundo, recordar también que el programa de gobierno, que el arribo de Petro al gobierno, que la toma del poder y la organización del gobierno de Petro, reproduce un proyecto transnacional ya ejecutado en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en el Ecuador de Correa. No es este un proyecto colombiano, es la repetición de un modelo, de una franquicia del socialismo del siglo XXI, que dirigida desde Cuba y Venezuela hoy día está trabajando en Colombia y está tratando de dominar las instituciones y el pueblo colombiano, hecho que no es un dato menor. Tercero, recordar también que el jefe del Poder Ejecutivo del actual gobierno de Colombia tiene antecedentes en hechos que hoy día está tratando de resolver, entre comillas, utilizando el poder político y el poder constitucional de la presidencia de Colombia, que tiene que ver con guerrillas
de crimen y de narcotráfico a las que él un día perteneció. Entonces eso presenta un cuadro de una Colombia en crisis, en una crisis muy grave, en la que tenemos que preguntarnos si Colombia hoy día ya es un narcoestado o cuánto le falta para ser un narcoestado. Recordando que el narcoestado es aquel país en el cual los ejecutivos, los integrantes del gobierno, algunos de los integrantes del gobierno utilizan sus potestades legales para cooperar o participar de alguna forma en una de las etapas del narcotráfico. Y el narcotráfico empieza en Colombia con el cultivo de la coca, con la ampliación de los cultivos de la coca ilegal, y sigue con la producción de la cocaína, con el tráfico, con los precursores, con el lavado de dinero, con el narcotráfico mismo. ¿Cuánta gente hay que directa o indirectamente, incluso con discursos políticos, está tratando de sostener o ampliar los cultivos de coca en Colombia, como lo hizo Evo Morales en su momento en Bolivia, país que ya es un narcoestado? ¿Cuánta gente hay que está tratando de legitimar a los criminales, narcotraficantes, para llevarlos a posiciones políticas desde las cuales no es que han resuelto el problema del crimen, sino que han hecho que la política caiga en manos de criminales, como ha sucedido en Bolivia, como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en su momento en el Ecuador? Y todo eso, además de producir destrucción institucional, inseguridad, incertidumbre, produce más pobreza, produce menos calidad de vida y produce un desafío, que es el que tiene hoy día el pueblo y los líderes democráticos de Colombia. Un desafío que consiste en devolverle al pueblo de Colombia condiciones de transparencia, de seguridad jurídica, de seguridad física que se han perdido. Y de hacerlo por la vía democrática, recurriendo a la fortaleza institucional que todavía tiene hoy día Colombia, y mirando a los países vecinos que han pasado por la desgracia a la que están queriendo llevar al pueblo colombiano. Mirando a la Venezuela, narcoestado, dictadura, que vive en base a la tortura y al terrorismo de Estado que es Venezuela. Mirando al Ecuador, que salió de las manos de Correa y que ahora ha vuelto a un ambiente de inseguridad influida por la situación de Colombia. Mirando a la Bolivia, narcoestado, mirando el estado de miseria en el que están todos los países que son dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y tratando de generar una reacción cívica que es la que trata de orientar y de inspirar este tipo de eventos. Nuestro mejor deseo es que la fortaleza del pueblo colombiano vuelva a prevalecer y que sea el punto de quiebre en el cual, como ha sucedido en el Perú, se empiece un proceso para hacer retroceder al crimen organizado que se está disfrazando de política para convertir sus crímenes en hechos políticos, proclamando, entre otras cosas, la legalización del narcotráfico. Porque si se legaliza el narcotráfico, los narcotraficantes dejan de ser criminales y pasan a ser empresarios o candidatos o parte de gobiernos que ellos mismos financian y están dispuestos a sostener. Gracias.